Bueno, en la primera parte del video habíamos quedado y estábamos describiendo a qué correspondía un fibroadenoma y empezábamos a utilizar términos como los BIRAD, para lo cual me parecía interesante hablar un poquito de los BIRAD, que es un sistema de clasificación radiológica que se describió para la mamografía, pero que se está usando en ecografía, en resonancia, que reduce la variabilidad en la interpretación de imágenes, estandariza la terminología. Esto nos va a servir tanto para patología benigna como maligna, estandariza la terminología utilizada en la descripción, estandariza la estructura de los informes mamográficos y permite un mejor monitoreo de los resultados. Esto fue confeccionado por el Colegio Americano de Radiología. En cuanto a la nomenclatura, para familiarizarnos con esto, tenemos que hablar de nódulos o masa, de calcificaciones, de distorsión arquitectural y casos especiales o hallazgos asociados. Nódulo masa es toda aquella lesión que ocupa un espacio con márgenes que lo distinguen del parénquima circundante y que es visible en dos proyecciones, para lo cual tenemos que hablar de la forma, de los márgenes, de la densidad y del tamaño. Todos estos son elementos que nosotros, al ver una mamografía, una ecografía, una resonancia, tenemos que aportarlo. Y de ahí surgen 7 categorías que van desde la 0 a la 6, donde 0 es incompleto, necesita en general un complemento imagenológico secundario, que en general es la ecografía, aparte de la mamografía, 1 negativo, 2 benigno, 3 probablemente benigno, 4 sospechoso con diferentes grados de porcentajes de malignidad, 5 altamente subjetivo de malignidad, más del 95%, y 6 cuando la malignidad está confirmada o por una punción, aspiración, aguja fina, o por una corbiopsia o por una biopsia quirúrgica. Generalmente los fibroadenomas, las neoplasias mamarias, ya sean fibroadenomas, filodes, amartomas o papilomas, las encontramos dentro del 2 y 3. Algunos pueden incluir el 4. Estas son imágenes de mamografías en su enfoque medio oblicuo lateral, donde vemos el parénquima mamario y aquí a veces es dificultoso diferenciarlo, pero sí vemos una masa o un nódulo en lo que va a ser el surco submamario. Acá vemos otras que son múltiples, son imágenes de fibroadenomas, todos ellos, que en este caso son múltiples, de límites bien definidos, de una densidad homogénea, densa, algunas con calcificaciones, como dijimos, algunos de estos fibroadenomas van a involucionar, en la involución de la mama se van a calcificar. Por ecografía, nosotros lo vamos a ver como una imagen sólida, sin cono de sombra. Y con respecto al tratamiento los podemos dividir o esquematizar, si bien hay excepciones, en los que son sintomáticos y asintomáticos. Depende mucho del tamaño, de la edad de la paciente. Si son sintomáticos, si su tamaño es mayor de 5 centímetros, si tiene antecedentes de cáncer, si son personas mayores de 35 años, se puede plantear la resección. En cambio, los pacientes asintomáticos, tumores pequeños, pacientes jóvenes, menos de 25 años, sin factores de riesgo, se puede someter a un seguimiento, ¿tá? O se puede plantear la resección. Pasamos al otro grupo de neoplasia benigna de mama, como es el amartoma, que es un desorden en el desarrollo formado por tejido adiposo, glandular y estroma. Generalmente se da a una edad mayor que el fibroadenoma, mayores de 35 años. Pueden ser muchos de ellos asintomáticos, nódulo palpable, consistencia elástica, a veces un poco más dura que el fibroadenoma. La mamografía puede mostrar una densidad como la grasa, con una cápsula radiopaca, y el tratamiento, si nosotros tenemos la confirmación de que es un amartoma, puede ser el control, pero en general, como estos pacientes, los estudios imagenológicos pueden crear dudas, terminan igual en una resección. En cuanto al tumor filodes o cistosarcoma, es un tumor muy peculiar. Es una enfermedad que aparece en la involución de la mama con un crecimiento rápido, ¿tá? Son lesiones fibroepiteliales. Tiene una frecuencia más baja que el fibroadenoma, hasta del 0,5 al 2%, y puede
rondan una gama que puede ser desde un fibroadenoma benigno a uno maligno pasando por un borderline. La etiología se desconoce, algunos plantearon si era la transformación de un fibroadenoma, pero realmente no se conoce. La anatomía patológica de los fibroadenomas son lóbulos revestidos de epitelio, tienen la forma de una hoja, de ahí el nombre, pueden llegar a medir varios centímetros, de hasta 10-15 centímetros, por eso es su indicación, la mayoría son benignos, pero hay un porcentaje que pueden ser malignos o que pueden ser borderline. La clínica se manifiesta como un nódulo indoloro, es móvil, circunscrito, de una consistencia firme elástica, un crecimiento lento y luego rápido. En cuanto a las imágenes, tanto por mamo y ecografía, la punción y la corbiopsia nos puede acercar al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, generalmente es la resección, a veces necesita, siempre son resecciones conservadoras de mama, pero a veces por el tamaño del tumor puede requerir una mastectomía total. Nunca es la enucleación porque tiene riesgo de recidiva local y no se asocia nunca, no se asocia con una linfadenectomía, tampoco se le aplica lo del ganglio centinela a la variante que es maligna. Entonces, hay dos conceptos importantes en cuanto a esta patología. La principal razón para no operar una lesión benigna es tener la certeza de que no es maligna y que muchas veces esto no lo tenemos. Por eso terminamos operándolo o por tamaño o por estética. Hay una clasificación donde esquematiza el potencial premaligno de patología benigna mamaria. Eso lo estableció el Consenso del Colegio Americano de Patólogos en 1998 y estableció varios grupos. Uno, que no tiene aumento del riesgo. Y ahí incluimos la adenosis, la ectasia ductal, el fibroadenoma, la fibrosis, las mastitis, la hiperplasia leve sin atipías, los quistes, la metaplasia apócrina simple y escamosa. Un segundo grupo donde el riesgo es ligeramente aumentado, puede llegar hasta el dos veces el riesgo de cáncer de mama y pueden ser aquellos fibroadenomas con hechos complejos, la hiperplasia moderada e intensa sin atipías, la adenosis esclerosante, el papiloma solitario sin hiperplasia típica asociada. Y acá estos dos grupos tienen mayor riesgo, hasta 4 o 5% la hiperplasia ductal y lobulillar atípica, y con un riesgo marcadamente aumentado de hasta 8 o 10 veces es el carcinoma ductal in situ y lobulillar in situ. El segundo propósito, cuando estamos ante una patología benigna, es extirpar el tumor y restaurar la mama a la situación lo más normal posible y no deformarla, porque estamos ante una patología benigna. El otro grupo de neoplasias malignas dentro de los tumorales es el papiloma. Es una proliferación epitelial vellosa con eje conjuntivo vascular único, puede ser único múltiple. La masa ocupa los conductos dentro del calibre con localización en general subareolar, asocia alteraciones hiperplásicas en el interior de las unidades lobulillares. Se observa en mujeres perimenopáusicas y debutan con un derrame hemorrágico unilateral. En cuanto a las imágenes, mamografía y ecografía, que nos puede dar la existencia de un conducto dilatado o de un ducto dilatado. Algunas ecografías pueden ver la lesión como una falta de relleno. Otras veces no se ve claramente el papiloma y debemos recurrir a la resonancia o a un estudio por imagen que es la galactografía. Esto está cada vez más en desuso, en general es más agresivo que una resonancia. Tenemos que contar que ese derrame sea por un único poro para poder hacerla efectiva y acá vemos un esquema del mismo. La resonancia nos aporta mayores datos, nos ve el ducto dilatado con la existencia de imágenes en su interior que corresponden a papilomas y nos topografía para ir a la biopsia quirúrgica más dirigida. Voy a ir un poquito para adelante porque de acá debemos decir, y no está mencionada la punción, cuando nosotros tenemos un tumor palpable, que puede ser un papiloma, está aplicable la punción. Cuando no es palpable la lesión y solo tenemos derrame, no se plantea la punción y sí se requiere una biopsia quirúrgica con la resección de toda la masa para examinarla en su conjunto, porque puede haber una parte del papiloma que tenga
transformación que puede tener células malignas, y segundo, nosotros hacemos la punción, podemos caer en una zona ciega. Con respecto a la mastitis y los abscesos y las fístulas ductales. La mastitis es la inflamación de la glándula, que tiene muchas causas y según la forma de presentación puede ser aguda o puede ser crónica. Dentro de la aguda la dividimos en las puerperales, que ocurren en la lactancia, y las no puerperales. La etiopatogenia es diferente. En general en la lactancia es por mala técnica de lactancia, grietas en la piel de areola y pezón, y la entrada de gérmenes, generalmente el estafilococo aurea, a través de la boca del niño. En general se hace tratamiento médico, con medidas higiénicas se solucionan, a veces necesitan antibiótico y otras veces drenaje. Las no puerperales, que ocurren en mujeres entre 40 y 50 años, en general la causa no está bien establecida. Se ven mujeres fumadoras donde hay una alteración de los tejidos, con una mala irrigación de los tejidos, y por eso una de las teorías es que es más frecuente en este tipo de pacientes. En segundo lugar, estaría el grupo de crónicas, donde encontramos las granulomatosas tipo BK, micóticas, las de causa inmunológicas, la existencia de una ectasia ductal. Frente siempre a una mastitis y que conlleva a un drenaje, siempre va estudio de ese líquido, bacteriológico, micológico y anatomopatológico, buscando fundamentalmente, y de BK, buscando fundamentalmente las causas poco habituales de mastitis. La clínica se manifiestan todas ellas por rubor, calor y fiebre. Tumoración puede gozar un absceso, que en general es retromamario, intromamario subareolar. El germen en general se trata de buscar si hay derrame por el pezón, se busca ahí. Los gérmenes más comunes es el estafilococo aureus, la salmonella, pseudomonas, escherichia coli proteides o el estreptococo, y puede evolucionar luego, si se cronifica, hacia la fístula ductal. En general la ecografía no es de utilidad, la mamografía no la solicitamos en agudo, está contraindicado porque la paciente está dolorida, y siempre el diagnóstico de la mastitis, el diagnóstico diferencial es con el cáncer inflamatorio de mama. Muchas veces la prueba terapéutica nos da la solución, porque si nosotros vemos una paciente que es una mastitis no puerperal, está en la edad de riesgo de tener un cáncer de mama, y se nos plantea el diagnóstico de un cáncer inflamatorio de mama, en general el cáncer inflamatorio de mama con antibióticos no retrocede, por lo cual la prueba terapéutica de comenzar con antibióticos, valorar a la paciente a las 24-48 horas, y ahí sí, si esto no retrocede, puede requerir algún estudio más tipo biopsia de piel, si sospechamos que pueda ser un carcinoma inflamatorio de mama. Nosotros acá implementamos un tratamiento higiénico dietético en cuanto a fundamentalmente el tratamiento médico de antibióticos, la ampicilina sulbactam, la cefradina o el trimetoprim y sulfametoxazol, antiinflamatorios tipo ibuprofeno, y los drenajes cuando es necesario, cuando hay un absceso se puede hacer punción o drenaje quirúrgico, y el estudio bacteriológico con antibiograma, y acá le podemos agregar BK micológico, y si vamos a una biopsia quirúrgica, el anatomopatológico, buscando las causas, no en las agudas, ¿no? Por supuesto, en las crónicas, en las mastitis crónicas. La resección del sector fistuloso, cuando existe, a veces requiere a posteriori una mastectomía retroareolar central con desconexión de los galactóforos. Con respecto a la ectasia de conductos mamarios, que está muy ligado a lo de la mastitis, porque puede evolucionar hacia una fístula ductal o hacia un absceso mamario, en general en mayores de 65 años, es una patología que la vemos en la involución de la mama. La clínica es el derrame por el pezón, en general no es sanguinolento como en el papiloma, sino amarillento parduzco. La anatomía patológica nos muestra paredes de ductos fibrosos, infiltración inflamatoria. La eco y la mamografía y la resonancia también puede ser de utilidad, la citología y bacteriología del derrame también. Eventualmente puede requerir antibióticos y resección de tejido mamario alterado si los cuadros se repiten. A veces solo con el tratamiento médico este cuadro mejora. Y quisimos dejar para el final lo que es mastalgia, y
el tratamiento de la misma. Es un síntoma muy frecuente en la consulta fuera de la especialidad, en las policlínicas, y en la policlínica de mastología de la especialidad es mucho más frecuente. Lo principal es tranquilizar a la paciente, porque la paciente interpreta que si tiene un dolor a nivel de la glándula mamaria, debe tener un cáncer. Eso es lo primero, tranquilizarla y estudiarla. O sea, no minimizar el gesto de que, bueno, tiene un dolor mamario, esto no corresponde a nada orgánico. No, tenemos que descartar la patología orgánica. Por lo cual, a la paciente que consulta por una mastalgia, primero saber si realmente es una mastalgia. Eso es lo que siempre le decimos a los estudiantes, porque el dolor referido a la mama puede ser un dolor de la pared torácica y que secundariamente la paciente lo interprete como que corresponde a la mama. Como yo dije al principio, la glándula mamaria abarca desde el tercer al séptimo espacio intercostal. Esos sectores puede tener una osteocondritis, dolerle ese sector y la paciente interpreta que es la glándula mamaria. Descartado en primer lugar eso, o sea, que es referido a un dolor en la mama, tenemos que estudiarla con una imagenología, ecografía y mamografía y descartar la causa orgánica. Descartado eso, nosotros a la paciente la podemos dividir en que es una mastalgia cíclica si cumple el ciclo menstrual, ¿tá? O no cíclica que no lo cumple, ¿tá? Para lo cual tenemos diferentes tratamientos. En general los englobamos. Cuando es una mastalgia cíclica, generalmente le decimos a la paciente que terminada la menstruación, este dolor va a desaparecer y que esto no es nada que pueda corresponder a un cáncer de mama, que la paciente tiene que saber convivir con esto y por supuesto nosotros la vamos a apoyar, la vamos a controlar y vamos a tratar de minimizar esta sintomatología. El tratamiento comienza con una dieta donde se liberan las cafeínas, se trata de evitar las cafeínas. En lo higiénico, usar sostenes que no sean apretados, ¿tá? O sea, ropa holgada. En cuanto a los antiinflamatorios, se usan antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofeno o diclofenac, vía oral o en cremas, o sea, tópicos sobre la zona. Y después tenemos una gama de, a veces solo con este tratamiento la paciente se encamina, otras veces es necesario ahondar y investigar, aportarle a la paciente otras medicaciones que tienen sus efectos colaterales y que hay que aclararlos, hay que controlar muy de cerca estas pacientes si están siendo sometidas a estas drogas. Por ejemplo, tenemos el grupo de antiprolinactínicos como la carbergolina, que se hace 2 veces por semana y se interrumpe a los 3 meses, no se hace más allá de esos 3 meses. Los antigonadotrópicos como el danazol, lo mismo, son 200 miligramos por día, no más de 3 meses, y los antiestrógenos como el tamoxifeno, 10 miligramos 4 a 6 meses. Y en muchos casos se han usado también diuréticos. Pero lo más importante es tranquilizar a la paciente, darle confianza y controlarla, no minimizar este síntoma, porque a la paciente le trae limitaciones en su vida diaria y eso lo tenemos que saber entender. Bueno, considerábamos que esto era importante, si bien esto es un síntoma, tener como una explicación al final de lo que corresponde a patología benigna. Muchas gracias.